autor de una larga lista de libros. Les recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Si usted quiere encontrar referencias desde hace 10 años que publicó libros como Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan, busque estos libros que, a pesar de que tienen más de una década de haber sido publicados, están más actuales y vigentes que nunca. Todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, también lo espera el maestro Paco Cruz en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en los canales de Julio Astillero. Y ya llegó para dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, Paco? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, primero, vamos a mezclar a Salinas, a Ricardo Salinas Pliego con Eduardo Verástegui. Pero digamos, primero Verástegui es un imbécil, ¿sí? Es un imbécil, es un ignorante, es un analfabeto político que recurre al insulto por dos razones, ¿sí? Primero, porque no tiene argumentos políticos para enfrentar a una mujer como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Segundo, cuando te habla de la presidente, pues ya te da el nivel que está, el nivel de Lili Telles. Es el mismo nivel, el nivel de Lili Telles. El nivel de Javier Negre de La Derecha Diario. Es el mismo nivel de Javier, el de Elena Chávez, el de Anabel Hernández, es el mismo nivel. No hay, no hay argumentos para más que el insulto, y cuando recibes o recurres al insulto, pues reduces todo a lo que eres, ¿sí? Tus inseguridades. Acaba de fracasar, ¿no? Quería formar un partido político, quería ser candidato presidencial independiente. Le ganó hasta don Bueno, ahí te dice el nivel que tiene Eduardo Verástegui. Así que es un imbécil miserable, no hay otra cosa. Es un imbécil miserable que gozaba de ir al lado de Enrique Peña Nieto, ¿no? Que es Enrique Peña Nieto es su nivel, él es su nivel, pero su nivel es Elena Chávez. Su nivel es Javier Negre, son los mismos. No entienden, Enrique Peña Nieto fue presidente no porque fuera inteligente, era un imbécil y un asesino, sino porque tenía un arreglo que nadie quiso ver desde 2005 con Televisa. Y Televisa le fue pavimentando el camino con miles de millones de pesos. No lo digo ahora, lo digo desde 2006, 2007. Lo he publicado en libros y bueno, los libros siempre dieron la razón. Así que ojalá uno pudiera decir que recurren al insulto como una práctica fortuita, y que tienen otra clase de elementos, pero después de fallar como en su búsqueda por la candidatura presidencial independiente, después de fallar en la creación de un partido político guadalupano y republicano, después de que lo aplastó don Cucaracho, y tú tienes tu razón, Guadalupe Acosta Naranjo, pues ya te das cuenta del nivel de este tipo, ¿no? De Eduardo Verástegui. Así que la descalificación y el ataque es solo eso, que le haga a alguien, que le preste atención a alguien, Vicente, que le preste atención, que algo. Entonces, por eso recurre al insulto, pero te digo lo mismo, Elena Chávez, tú la ves y dices, ¿de qué se trata, no? Son miserables e imbéciles. Y luego tienes y que hay que hablar el de Ricardo Salinas Pliego, que es un hombre violentísimo, es un hombre misógino. La conducta de Ricardo Salinas Pliego en redes sociales y los medios de comunicación, pues no lo tenemos que decir nosotros, él solo se ha desnudado. Es un tipo que recurre al ataque sistemático basado en la apariencia y el género, porque igual no tiene ningún otro recurso. Pero eso, mira, pero además aquí se juntan dos cosas. Para mí, esta rabieta violenta que hace ayer, pues nos dice que está camino a la quiebra de TV Azteca, que no tiene para pagar.
no recurre a un debate político centrado en propuestas o ideologías. No, hay una agresión verbal que siempre hace eso, ¿no? Pero en concreto ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es una rabieta, una agresión verbal, enfocado en su incapacidad para entender lo que está pasando. Y derivado también de que nosotros no lo vemos, pero para mí, TV Azteca, Electra están más en crisis de lo que parece. Así que si lo sumas su nivel de lenguaje, que tampoco le conocemos otro, Vicente? Tampoco le conocemos otro. Lo hemos visto agredir a periodistas, a analistas, a políticas como Citlali. Lo hemos visto recurrir a violencia política de género antes que esto. Pero lo que hace ayer, te digo, es no solo su incapacidad y nos muestra quién es Ricardo Salinas Pliego, por si nos hiciera falta algo. Lo que hace ayer es mostrarnos que su solicitud para entrar en, uh, en riesgo de quiebra es eso, está en riesgo de quiebra. Está en riesgo de quiebra, así que debemos entenderlo. Paco, nótese mi sarcasmo. Está en un proceso mercantil, Sí, en pero un juicio no, Vicente, mercantil, no. porque está en una reestructuración de la empresa. El lenguaje de ayer, Vicente, el lenguaje de ayer nos dice, te digo, es él, así es él, porque es incapaz, pero nos dice que ya no está en juicio mercantil, está en quiebra prácticamente, y te lo dice, no fue una violencia simbólica, fue una violencia directa para atacar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sin argumentos, tratando de normalizar ese lenguaje en la vida política del país, tanto que sale este imbécil que es pues ahora sí podemos decir que Eduardo Verástegui es una de las mascotas de Ricardo Salinas Pliego, que no tiene pensamiento propio, porque sale Salinas Pliego y sale a replicar como títere y sale a amplificar el odio contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que la conducta ejercida por Salinas Pliego tenemos que entender que la van a replicar personajes como este. Al rato vas a ver a Elena Chávez y al rato vas a ver a Anabel Hernández y vas a ver a todos estos. Sí, tú ahora que te hiciste fan como Jaime de leer las columnas políticas, y qué bueno, no lo critico. Yo no los leo porque la verdad es muy enfermizo, pero entiendo lo que hace Jaime, que es muy sano también. Si en la vieja escuela te obligaban a leer a todo mundo, ¿sí? Entonces, pero en concreto, la verdad es que lo que hace Salinas Pliego es una violencia política violencia política, pero salvaje, ¿eh? Lo que hizo ayer verdaderamente no debe tener perdón. Ahora, por otro lado, hay que también cuestionar a Morena, que no se ha atrevido a meter mano con Ricardo Salinas Pliego. Eso hay que decirlo. Personajes como Salinas Pliego, como Alejandro Moreno Cárdenas, están desatados. ¿Por qué? Porque sienten que tienen impunidad de Morena para actuar como actúan. Morena ha sido muy suave con este tipo de personajes que ya no debían estar en la escena pública de la forma que están, Vicente. Pues yo lo veo así. Verdaderamente, cuando vi la post de Salinas Pliego, lo que veo es un hombre no solo incapaz, que lo hemos acreditado, reseñado muchísimas veces, pero lo que vi ayer fue además un hombre que está no en juicio mercantil, sino que está en quiebra directamente, y ese lenguaje nos dice más de lo que verdaderamente está pasando con su llamado juicio mercantil, Vicente. Yo sí lo interpreto, pero otra vez, no tiene ninguna justificación ese lenguaje, pero lo hemos visto así, llamar las perlas y no sé, a prostitutas, ¿no? A Denise Dresser, a Citlali, a Oye, Vanessa. nada más Sí, porque lo Vicente. voy a sacar, nada más porque no, mi pecho no es bodega, decía Andrés Manuel.
Oye, si Verástegui dice que Claudia Sheinbaum es presidente con E mayúscula, entonces Eduardo es Eduarda con A mayúscula. Pues hay que preguntar, No sé, mira, yo diría, o sea, mira, pero bueno, voy a decir Paco, así pero como tú, Vicente, nótese mi sarcasmo. ujú, Nada más hay que preguntarle a Enrica Peña Nieto. ujú. Si se pone en ese nivel, yo digo, nada más hay que preguntárselo, ¿sí? Y y, yo digo, y este quería eso, ser, y Eduardo Verástegui quería ser presidente de México. No o manches, presidenta, con A. Ah, con A. Digo, es nada más como sarcasmo, Vicente, hay que dejarlo allí porque había, si se trata de eso, había muchos rumores de una relación muy extraña en ese avión, pero pues nosotros somos más serios que eso, Vicente, excepto cuando usas lo ese digo, sarcasmo. lo digo, Sí. ¿sabes por qué, Paco? Porque en redes sociales hay un deporte que es desde la oposición, esta oposición, que no creo que sea toda la oposición. Reniego, me niego a aceptar que sea toda la oposición tipo Salinas plieguista, de misóginos, discriminadores, que cuando les dices algo, lo primero que sacan en redes sociales, para eso sirve la derecha diario. Lo hemos estado denunciando. Llegan con ataques. Mira, no hay persona que llegue a debatir, a decirte, pues yo tengo otros datos por lo menos. No, llegan con esto de la calumnia de Ricardo Salinas Pliego, que fíjate para qué les ha servido después de tanto tiempo. ¿Se acuerdan este intercambio que tuve con Ricardo Salinas Pliego? Bueno, pues lo siguen usando para atacar. O sea, cuando tú les dices algo que les duele, lo primero que hacen es el ataque. No hay debate de ideas, no hay intercambio. Es esto. En algún momento, cuando salió aquella entrevista con Adela Micha, lo voy a repetir, solo porque se trata de su servidor y no le voy a dejar pasar una. Yo recuerdo que Salinas Pliego le decía a Adela Micha que la línea, que no había línea en TV Azteca, pero después como que sí, porque su línea es la línea. Entonces yo escribí, yo puedo confirmarlo, si hay línea en Azteca. Se hacen tontos Javier Alatorre, Villalbazo, Jorge Fernández Menéndez, Carolina Rocha, Irving Pineda. Eso ya es otra cosa. A mí me la quisieron imponer y me fui. ¿Cómo ven Sabina Berman? ¿Cómo ven Toño Ruiz? Al gran Ricardo Salinas Pliego. Y contestó el señor, a ti te quisieron imponer reglas para que dejaras de acosar a los jovencitos practicantes. Eso de andar enseñándoles las nalgas e invitándolos a tu casa no está bien, marrano. No es correcto aunque digas que te lo enseñó tu papá. Pero esa verdad no la vas a querer decir. Nada más acuérdate que hay videos tuyos con el de intendencia. ¿Mm? Fácil. Si hay videos. ¿Cuánto tiempo tiene de esto? A ver si tengo por aquí la fecha. Debe de ser, no sé, 3 años, 2 años, 3 años, 4 años, no lo sé. Y siguen sin presentar los famosos videos. No hay, pues, no existen. Pero a lo que voy es que mueven esta captura de la derecha diario de Javier Negre, que dice, acusan al Chairo Vicente Serrano de acosar jovencitos practicantes. Pero como ya lo publicó un disque medio, disque medio de comunicación, pues ya la calumnia de Ricardo Salinas Pliego la mueven a su antojo. Por eso le digo, Pero, dime, pero Paco. fíjate, Vicente, tiene además, bueno, ya es incapacidades, todo eso, pero tiene otro, este sí tiene otro sentido muy perverso. Lo que intenta Salinas Pliego, no los demás que lo repiten como pericos, ¿no? Decían en mi casa que lo repiten como títeres. El caso de Eduardo Verástegui, o Eduarda Verástegui, si queremos entrar al terreno del sarcasmo. No, mira, lo que intenta Salinas Pliego, aconsejado por alguien más, porque él no tiene capacidad, es, por ejemplo, cuando habla de ti, sí que dice que acosabas a jovencitos y que hay videos tuyos, bueno, no que los muestre, pero no, lo que trata de hacer es deshumanizar al rival, ¿sí?
asignando etiquetas despectivas o ridículas a un oponente para invalidar argumentos sin necesidad de debatirlos. Es decir, recurre al insulto y recurre a la amenaza porque no tiene argumentos para debatir contigo, por ejemplo. De otra forma, pues tú sacas los videos y ya, ahí están. Entonces, lo que quiere o lo que pretende Salinas Pliego contigo, con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con Denise Dresser, con Sabina Berman, lo que pretende es deshumanizarlos, etiquetarlos, invalidarlos, decirle a una parte del electorado que los debe rechazar o porque son sin ningún argumento, sin ninguna prueba, porque son homosexuales, porque son incapaces, pero son incapaces de explicar o sentarse a debatir problemas públicos como la inflación, la inseguridad, reformas fiscales, la evasión fiscal o elusión de impuestos. El insulto funciona como un ataque cognitivo y Fíjate, traslada la discusión, deja nomás rápido, traslada la discusión al terreno de las políticas públicas basada en insulto, Vicente. Por eso te insulta. Y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. fíjate, Paco, que tienen una fijación en la derecha con temas sexuales. Traen una onda ahí de que el insulto es que alguien sea homosexual. Pues cada quien su vida, ¿no? Pero traen una onda ahí. Yo creo que es caso para un experto psiquiátrico, alguien que verdaderamente le sepa estas cosas. Todo gira en torno a la sexualidad. Bueno, ¿qué le quisieron enjaretar a Andrés Manuel López Obrador? Que si era gay. Esa entrevista que no fue entrevista con el Universal y las declaraciones que no eran declaraciones de Carlos Monsiváis. Ahí lo dejo. Y es más, lo platiqué el otro día con Ricardo Sevilla en su podcast de los datos duros. Y ayer le dije, oye Ricardo, ya es momento que hablemos en Sin Censura. Y me dijo que hoy va a estar a las 10 de la mañana para que se ponga también intensa la cosa y a dejar la víbora chillando. Después de no sé cuánto tiempo, años, de estar fuera de Sin Censura, va a regresar Ricardo Sevilla para hablar de ese y otros temas. Así que vamos a dejar la víbora chillando también a las 10 de la mañana. Y déjame saludar al maestro Jaime Hernández, que ya llegó también. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Hay que respaldarlo de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Ahí está dando la batalla con Hildy, su compañera de vida y también periodista de larga trayectoria. Querido Jaime, una pregunta. ¿No dejaste amigos por allá en Afganistán en donde le voló el copete a Carlos Loret de Mola con el cañonazo aquel del tanque? Te pregunto porque ya me dio miedo, mucho miedo. Dicen las encuestas, no te sé mi sarcasmo, que Ricardo Salinas Pliego se va en caballo de Hacienda a convertirse en el candidato de la oposición rumbo al 2030. No vaya a ser la de malas que gane. Yo allá estaré al pendiente de los resultados en Afganistán, escondido en, ¿cómo se llama? Torabora, Bora Bora, no sé cómo se llame esa zona donde andaba Osama Bin Laden. De acuerdo a esta encuesta de Territorial publicada en 21 de julio, ¿cuál de las siguientes personas le gustaría que fuera la candidata o el candidato a la presidencia de la República? Ricardo Salinas Pliego, Maru Campos, Samuel García, Ricardo Anaya, Jorge Álvarez Maínez o Alito Moreno. No, bueno, de todos no seas que uno, pero bueno, dice el 32.5% que Ricardo Salinas Pliego. Le dobla, le dobletea al 15.8% que saca Maru Campos y de los demás, pues, ni digo. Alito Moreno es el menos querido. ¡Ah! ¡Qué gran descubrimiento hace esta encuesta de Territorial! Por cierto, yo no sé
si Salinas Pliego quiere ser candidato o candidata con A. Digo, estamos usando el sarcasmo el maestro Paco Cruz y tu servidor, porque qué fijación tienen con estas cosas, mi querido Jaime, y en estos ataques contra la presidenta, pues ya apareció otra de las perritas de la perrita de Trump, llamado Eduardo Verástegui, y súmale, Pedro Ferriz. ¿Qué onda con Pedro Ferriz? Ya me estoy preocupando si su papá, con mucho respeto, veía extraterrestres el papá, y decía que un mundo nos vigila. Ahora Pedro Ferriz anda bien metido en esto de que la presidenta fue metida a un cuartito para que la regañaran en Nueva York, mi querido Jaime. Perdón por una presentación tan larga, más larga que el tren carguero de mi pueblo. Un abrazo, mi querido Jaime. Muy buenos días, caballeros. No, la verdad, lo de esta encuesta de territorial es una broma, de verdad, es una guasa. Pero de mal gusto, cabrón. Claro, y te voy a decir, entre otras cosas, porque Ricardo Salinas Pliego, yo creo que es uno de los personajes más odiados, más repudiados en México, porque primero, en primer lugar, todo el mundo sabe que sus orígenes lo caracterizan como un narcoempresario, porque la compra de TV Azteca se hizo con dinero proveniente del narco, dinero que le prestó Raúl Salinas de Gortari. Después, por el golpe que dio en el chiquihuitazo, y para hacerse con el Canal 40. Después, para poner un canal que puso no al servicio de la sociedad mexicana para defender el derecho a la información, no, lo hizo para beneficiarse él y a sus empresas, para convertirlo en trinchera mediática de sus intereses financieros y ahora políticos. Pero él sabe muy bien que es casi imposible y yo creo que en lo que confía Ricardo Salinas Pliego es que el manual de operaciones de Donald Trump le va a funcionar, porque así es como Donald Trump se encumbró en el poder, ¿no? Pero claro, resulta que el señor Ricardo Salinas Pliego no tiene alianzas tan poderosas como las tuvo en su momento Donald Trump. Donald Trump, antes que nada, fue durante mucho tiempo donante tanto de demócratas como de republicanos, cosa que no fue Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego era un hombre oportunista, convenenciero. Se acordarán que cuando está a punto de asumir el poder Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas le manda a su presentador estrella para que lo entreviste. Era el inicio de una luna de miel que no duró nada, nada, entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador, porque la entrevista que le hizo Javier Alatorre, pues tuvo vida de ¿qué? Semanas, porque evidentemente el interés de Ricardo Salinas Pliego era conseguir que Andrés Manuel lo dejara como estaba, sin pagar impuestos, hasta que llega y le dice, ¿sabes qué? Por ahí no paso, por ahí no paso, no te puedo perdonar tantos impuestos, no puedo seguir con este acuerdo contigo porque o todos coludos o todos rabones. Así es que es muy difícil realmente. Yo creo que, como dicen en Estados Unidos, es el wishful thinking de Raúl Salinas Pliego, de Ricardo Salinas Pliego, o los sueños húmedos del señor la perrita de Donald Trump. Francamente, insisto, cuando la inmensa mayoría de los mexicanos ven este intento, pues la verdad es que la inmensa mayoría se pitorrea de las intenciones de esta señor de estar pilotando a través de la vía publicitaria sus aspiraciones a la presidencia. Y en este contexto se está moviendo toda la derecha, que está desesperada porque saben que este es quizá el último intento, la última posibilidad que van a tener, porque estamos hablando de un antiguo régimen, de un viejo establishment que lucha por recuperar sus privilegios, ¿no? Y yo francamente lo veo casi imposible, casi imposible.
Y así es que no te vas a tener que ir a esconder a las cuevas de Tora Bora, mi querido Vicente, para huir. No, imagínate, sería para todos nosotros una desgracia, pero eso no va a ocurrir. Así yo lo firmo, estoy seguro que no va a ocurrir, ¿no? Oye, Jaimito, oye, Paquito, a ver, es que, a ver, ¿cómo le explicamos a la gente? Estoy a punto de pararme y a bailar como el pendejo de Milei, ¿no? O sea, la neta ya no sabe uno si reír, llorar. Yo, más bien, yo les hago una pregunta a los dos. A ver. Sí, antes de que se levante a bailar Vicente y antes de que De Jaime que se nos levante por diga, el café, Jaimito. se los digo y se los cumplo, ¿no? O se los firmo y se los cumplo, ¿no? Dice, Jaime, ese era Enrique Peña Nieto. Yo, pero les voy a hacer una pregunta a los dos. Ninguno de los tres somos especialistas, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, pero cuando utilizas tanto la homosexualidad como desviación y la homosexualidad para atacar a tus rivales, pero en este caso lo están viendo como enemigos, ¿no será que Eduardo Verástegui y Ricardo Salinas Pliego son homosexuales? Yo me pregunto, es que es tanta la fijación, Pues no sé, tanta pero la... ¿sabes qué es lo que llama la atención? Que le haya dolido tanto lo de la perrita de Trump. Por eso, justamente, yo me pregunto que el pensamiento conservador es muy tradicional, ¿sí? Pero tienen tanta fijación estos personajes, por ejemplo, Salinas atacándote a ti como con eso de los videos que tiene guardado secreta, ahí en su bóveda secreta, en su yate seguramente. Yo me pregunto, ¿no tendrá desviado sus formas de género? Pero bueno, es una pregunta porque yo, de veras que a mí me extraña. No me extraña el ataque de ayer a la presidenta, que ya lo dije, es violentísimo y no se debe permitir. No me extraña el ataque a las mujeres como tal. Con Citlali fue violentísimo, ¿se acuerdan? Con Sabina Berman, con Denise Dresser, que aquí lo dijimos, no pensamos igual que ella, pero eso no se vale. Pero estos ataques por desviación y esa misoginia exacerbada, ¿no será que, o las visitas que hacía Salinas Pliego a Epstein, no tendrán otras motivaciones sexuales? Y de veras, lo pregunto así porque nos tratan de alejar de ciertos temas y de ciertos roles tradicionales que a mí me hacen dudar de Salinas Pliego, de la masculinidad y de la masculinidad de Eduardo Verástegui cuando se ponen en ese papel. Yo digo, entonces, ¿de qué se trata? Lo dicen tanto que de veras yo llego a dudar de la masculinidad de Salinas Pliego, por más que sea violento, Vicente y Jaime. Oye, a ver, es que estoy. Fíjate, Jaime, para no responder, Jaime se fue por un café. No, dijo, ahí nos vemos. Es que, a ver, fíjate, Paco, Salinas Pliego ofende a su presidenta porque lo quiera aceptar o no, es la presidenta con A de todos los mexicanos y las mexicanas, incluyendo Ricardo Salinas Pliego. La insulta violentamente. Luego, Pajito le manda un mensaje a Abelardo de la Espriella, el presidente electo de ultraderecha en Colombia. No los he visto muy alebrestados en los medios corporativos hablando de Bukele, que quiere perpetuarse en el poder. Eso sí, hablan del de Nicaragua, con justa razón, porque no chinguen. También el presidente de Nicaragua o el dictador de Nicaragua, pues ya ni la chinga, ¿no? O sea, que no va a haber elecciones para evitar la intervención de Trump. No me jodan la vida, hombre. Pero, ¿habrá algún posicionamiento sobre las payasadas de Javier Milei? Escuchen lo que dijo Javier Milei. A ver, suéltalo, Ceci, el presidente de Argentina. Échalo, por favor. Bueno, digamos, a Jope le molesta que yo sea
un fuerte defensor de Israel. Y yo, digamos, sinceramente me siento orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo. Más sionista del mundo. El presidente más sionista. Bueno, hablando de pendejos, mi querido Paco, ahorita que llegue con su cafecito, Jaime. Vicente Fox Quesada, defendiendo a Ernesto Rufo Appel. Lo de Ernesto Rufo no es solo un caso individual, es una prueba para nuestra democracia. Cuando la justicia se percibe como herramienta política, todos los mexicanos perdemos. Defendamos el Estado de Derecho. A ver, Paco, con razón leí ayer creo que a Poncho Gutiérrez. Oye, si el guachicolero es morenista, apliquen la ley. Si el guachicolero es panista, es perseguido político. No manches. O sea, pareciera un mal chiste, pero no lo es. Está una defensa encarnizada, tanto en la política de oposición como en los medios corporativos, mi querido Paco. No, a ver, mira, Vicente, es que ya aquí ya lo dijimos. ¿Por qué hay una defensa encarnizada a Ernesto Rufo Appel cuando el mismo Felipe Calderón lo atacó antes? Cuando Felipe Calderón lo vinculó al crimen organizado, cuando el Chapo Guzmán lo vinculó a Rufo Appel en el crimen organizado, en apoyos y con con el cártel de Sinaloa, con los hermanos Arellano Félix. ¿Por qué hay una defensa tan así cuando hay evidencias sólidas de que es un delincuente, de que es un pillo y de que se robó por lo menos 4,000 millones de pesos a través del contrabando de combustibles, que no huachicol fiscal, sino contrabando de combustibles? ¿Por qué? Porque mira, Vicente, si lo tienen que defender porque si no se les va a caer el discurso de la democracia. Aquí lo dijimos ayer, anteayer lo dijimos el lunes. Sí, el 27 de agosto de 1988, en la casa de Juan Sánchez Navarro, que fue y sigue siendo el prototipo de empresario para estos hombres dueños del dinero, sigue siendo el hombre, el ejemplo a seguir. Juan Sánchez Navarro, ahora no lo escuchamos mucho, pero por décadas fue el ideólogo del empresariado de este país. Pero el 27 de agosto de 1988, en la mansión, porque era una mansión de Juan Sánchez Navarro, se reunieron Carlos Salinas de Gortari con Luis H. Álvarez, que era el dirigente nacional del PAN, y Manuel Maquio Cloutier, que era el candidato presidencial o fue el candidato presidencial panista en aquel año. El otro era Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y en esa reunión del 27 de agosto, los panistas acordaron reconocer y validar el fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Gortari con algunas condiciones, y las conozco porque además las he publicado en libros, con algunas condiciones. La primera, 3 gubernaturas. 3 gubernaturas, una, la de Baja California, 2, la de Guanajuato, y 3, y la de Guanajuato, que ya había ganado el PRI, Carlos Salinas de Gortari ordenó bajar al PRI. Y tercero, la de Chihuahua para Francisco Barrio Terrazas. Entonces, si tú les quitas esto, pues vas a decir, se les cae todo el disfraz o la careta de la democracia. No hubo democracia, yo lo he dicho, ese día se negoció, de tal forma que en 89, cuando Ernesto Rufo Appel llega a la gubernatura de Baja California, no hay un triunfo, hay una concesión, lo llamaron concertaciones, de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el Rufo Appel no ganó nada, no es un demócrata. Este hombre los corrompió, claro, aquellos se dejaron corromper, pero este hombre, Carlos Salinas de Gortari, los corrompió, les regaló la gubernatura de Baja California. No lo digo yo, ahí están los hechos. La gubernatura de Chihuahua también, la de Guanajuato y
el otro punto para reconocer la victoria de Carlos Salinas de Gortari, o el fraude, validarlo, fue la aceptación completa del programa económico del Partido Acción Nacional, que ellos ya la traían, pero, y eso aplican. Y además, Carlos Salinas de Gortari les prometió diputaciones federales, les prometió senadurías, y ahí está. O sea, no hay democracia, no hay una lucha democrática del PAN. Lo que hay es una serie de fraudes que empiezan en 88. Jaime lo dijo bien el lunes. En 1988, yo le pongo la fecha 27 de agosto, en la mansión de Juan Sánchez Navarro, nace el PRIAN. Ese es el verdadero nacimiento del PRIAN. Entonces, si tú les quitas todo eso, no hay democracia. Y luego, lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así en su mañanera. La llegada de Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República no fue ningún hecho fortuito, fue una negociación de Ernesto Zedillo Ponce de León con el presidente de Estados Unidos. Así que nunca hubo una apertura democrática. Verdaderamente la apertura democrática llega con Andrés Manuel López Obrador. Entonces les estás quitando su base. Por eso hay una defensa sin sentido a Ernesto Rufo Appel, cuando todo mundo antes decía que que protegía al cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix. Y había, por lo menos, lo dijeron en la mañana, tienen un año investigándolo. Así que dicen, aplíquese la democracia en los bueyes de mi compadre, pero en los míos no. Entonces, por eso están defendiendo a Rufo con los dientes, todos, aunque aún aquellos que lo acusaban de tener vínculos con el crimen organizado. Es el caso de Felipe Calderón Hinojosa, pero hay que ver las declaraciones del Chapo cuando la primera vez lo capturan en Guatemala, y cuando lo regresan a México, él dice, quien protege al cártel de Tijuana es Ernesto Rufo Appel. Lo dijo con todas sus letras. Felipe Calderón, ahí están los tweets. Jorge Fernández Menéndez, que es parte de ellos. Así que por eso lo defienden, por eso están ahí. Y en el caso, y porque volvemos a lo mismo, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, intentan polarizar y subirse al burro, ¿no? Subirse, dicen, si no ven viaje, si no ven burro, no se les antoja el viaje. Entonces, por eso acusan de cobardes, sumisos, pero toda la oposición es como el presidente López Obrador tenía un señalamiento, ¿no? Nado sincronizado. Por eso van en ese nado sincronizado. Por eso lo que quieren es quitarte el valor a ti, pero ahora a la justicia mexicana, a través de la Fiscalía General de la República, a través de Omar García Harfuch. Y mira que soy crítico de Omar García Harfuch, pero le están quitando el valor de la investigación a la que que hicieron las autoridades mexicanas. Le están quitando, restando el carácter, tachándolos de corruptos, tachándolos de una persecución política a un personaje que es un criminal, ¿sí? Ernesto Rufo Appel. Así que por eso todos van, no podemos separar nada, Vicente, por eso van en ese nado sincronizado. Y aquí lo advertimos a Jaime y yo, porque además lo hemos vivido. Esto, Vicente, está empezando. Lo que no entiende, y con eso voy a cerrar, lo que no entiende Ricardo Salinas Pliego es que tú dijiste una parte, a Donald Trump le funcionó porque tenía años, y Jaime también lo dijo, Jaime, porque Donald Trump tenía mucho tiempo en esa lucha, porque Javier Milei tenía mucho tiempo, y les funcionó porque los demócratas habían fracasado en Estados Unidos, porque la izquierda había fracasado en Argentina, pero en México no fracasó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y por eso quieren destruirlo, fue muy exitoso. El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, por lo menos hasta ahora, es muy exitoso. Entonces, por eso a Ricardo Salinas Pliego no le va a funcionar, y por eso lo vamos a ver cada día más violento, Vicente. Y luego, si tienes encuestas como esta que dicen, hombre, este es el hombre,
Y luego tú hiciste la última comparación que dices, esos son los candidatos, Maru Campos y hasta el último Alejandro Moreno. Entonces tenemos que verlo en ese contexto, Jaime y Vicente. Así es. Nada más para evitar controversias por lo que hemos dicho hasta el momento. No deberíamos de ser nosotros los que hablemos de esas situaciones, desviaciones sexuales. Deberían de pronunciarse como, como lo que son. Si tuvieran huevitos, mascotitas de Ricardo Salinas Pliego por esa violencia y por esos ataques estúpidos por las preferencias sexuales de una persona. ¿Dónde está Javier Alatorre? ¿Dónde está Pedrito Sola? Que tengan los huevos y que salgan como miembros de la comunidad LGBT. Javier Alatorre es pedófilo. A la madre. O Sarmiento, no, es Sarmiento. Sergio Sí, no. Sarmiento, que defiende la pedofilia. Sí, no. Se van a enojar entre ellos. No, no, yo, a ver, a mí que me esculquen, va a decir Javier Alatorre, que se pronuncien. Es más, ¿dónde están las mujeres de Salinas Pliego? Para que se pronuncien por su misoginia. Ayer el ataque contra la presidenta es violentísimo. Póngaselo, Marvel, a la esposa, a la hija y a Patti Chapoy, que anda hasta hablando de perritos, ahora que Pedro Sola mencionó que había que envenenarlos. Inepta, corrupta, mentirosa. Así le dice Ricardo Salinas Pliego a la presidenta de México. Pero nada más huevitos para decirle estas cosas a la presidenta, pero no tiene huevitos para criticar a Milei por decir que está orgulloso de ser el presidente más sionista, o a Bukele que se quiere perpetuar en el poder. Ya estuvo suave. ¿Hasta cuándo usted que nos está viendo y escuchando va a seguir mandando su dinero por Electra? ¿Hasta cuándo va a seguir dándole dinero para su yate y para su helicóptero a Ricardo Salinas Pliego pagando por Total Play? ¿Hasta cuándo va a seguir avalando lo que se dice en TV Apesta si usted no le cambia en el control remoto? Así me voy a poner yo, como Yago. Le voy a pedir clases a Yago Batusay para responderle a Ricardo Salinas Pliego. A ver, Jaime, por cierto, si andaban buscando al enano, no quiero, pero bueno, si andaban buscando al enano de Añorbe, ¿dónde anda Añorbe? En Washington. Estos de la pandilla de Alito Moreno andan intentando dar su golpe por su lado. A ver, suéltelo, Marvel, para Aquí ver. en Washington, D.C., en la Casa Blanca, terminando una extraordinaria reunión contra un flagelo mundial que es la trata de personas. Solo les recuerdo que la segunda fuente de ingresos después del narcotráfico es la trata de personas. Y aquí en este panel donde participamos, todos coincidimos en seguir legislando para tener penas severas que inhiban la trata de personas, pero sobre todo acciones. Les seguiré platicando, pero hoy fue una muy buena reunión y muy productiva contra este flagelo mundial, la nueva esclavitud que tenemos en el mundo. Gracias, saludos desde la Casa Blanca, en Washington, D.C. El tema importante, nada más falta, hay que prestarles atención, ¿eh? Nada más falta que vayan a decir que la presidenta también es pollera, ¿no? Es traficante de personas. Y por cierto, el pandillero mayor Alito Moreno, este güey, dice que aquellos que quieran dividir el voto en la oposición están muy pendejos. No se ha dado cuenta que ni en las que ni en las encuestas como la de Territorial que le dan por su lado a la oposición, ni en esas figura Alito, ni en esas pinta. A ver, Marvel, échalo para luego escuchar al maestro Jaime Hernández, por favor. Momento de unirnos, de trabajar. No podemos pulverizar el voto opositor. Quienes presentan propuestas para dividir el voto opositor están al servicio de Morena, les guste o no, que la gente lo sepa.
Hoy es un bloque donde vayamos todos para sacar a Morena. El partido político que esté en la oposición, que se diga de oposición y postule candidatos para dividir el voto, le está haciendo el servicio a Morena, y nosotros, cuando se venzan las coaliciones y haya partido político que promueva a candidatos propios para dividir el voto, los vamos a exhibir. Vamos a utilizar el tiempo aire nacional para exhibir que son unos cínicos y que están al servicio de Morena. Y Pero, tenemos que hacer un gran bloque todos, ver, juntos. Qué pesados se llevan ahí en Atypical TV, mi querido Jaime. Le quedaría el saco a don Cucaracho, a Eduardo Verástegui, al propio Ricardo Salinas Pliego, ¿a quién? Bueno, mi querido Jaime, ando muy Pues alebrestado, ¿verdad? Esta mañana no sé qué me pasa hoy. esta apasionada intervención de Alito Moreno se traduce así: no nos dejen morir solos. Esa es la traducción de todo lo que acaba de decir Alito Moreno, porque sabe que el PRI está muy cerca de perder su registro, les va a ir del nabo en las próximas elecciones, y por eso está tan desesperado, apelando a la unidad, a la solidaridad, cuando Alito Moreno ha sido el más insolidario, el más individualista político de todos los partidos, ¿no? Y yo creo que es el canto del cisne de Alito Moreno, sabe que el PRI está en serias dificultades y por eso dice que es necesaria la unidad. No nos pulvericen, quiso decir, no nos pulvericen del mapa político en México, porque, y si dejan que nos pulvericen, los que siguen son ustedes, ¿no? Yo creo que Alito Moreno está viviendo sus últimos días. Oye, y esto de Añorbe, el pitufo Añorbe ahí en la Casa Blanca, ¿El qué? el ¿El pitufo, qué? el pitufo No de mames. Añorbe en la Casa Blanca, ahora sí que fue a hacerles el show a la Casa Blanca en plan de pitufo. Este, yo, estos son eventos que organiza el Departamento de Estado y luego los invitan a pasar un momentito en la Casa Blanca y como te pudiste dar cuenta, estaba emocionadísimo Añorbe, pero no hubiera sido más consecuente que, aprovechando que estaba ahí en la Casa Blanca, lanzar una encendida defensa a la comunidad migrante en Estados Unidos. El enano Añorbe, ahí te da la medida precisamente de su estatura política, al no hacer una defensa encendida de la comunidad migrante que le está pasando bastante mal. En momentos en que los centros de detención, hay gente que está hacinada, se enferman, hay gente que está siendo maltratada, hay intensos movimientos de la administración Trump para ver de qué forma sacan recursos del Departamento de Justicia para, por ejemplo, ahora quieren sacarse de la manga que quieren identificar como terroristas, añadir una aliciente más, un pretexto más para seguir capturando gente y expulsándola, porque tienen una cuota mínima de 1,200, entre 1,200 y 1,500 migrantes por día. No era una oportunidad excelente para que Añorbe se pronunciara en contra de este ambiente de persecución. Y el imbécil va y dice, estamos muy emocionados porque hay que ver, que aquí la trata de personas es un muy, muy mal. Y si supieran quiénes participan en la trata de personas, pues el propio señor Trump, que formó parte de la lista de Epstein, ¿no hubiera sido también un buen momento? ¿Eh? Exacto. Es increíble de verdad la falta de miras, la mediocridad del pitufo que se fue a bailar ahí a la Casa Blanca fascinado, seguramente se sacó muchas fotos. Estuve aquí en la Casa Blanca, ay, se ha de haber venido, ay, el papá pitufo. Así es que yo creo que es una desvergüenza de estos personajes. Para mí es vergonzoso este tipo de espectáculos que demuestran de qué están hechos realmente estos personajes. Oye, a ver, Jaime, le has dado al clavo, apá, al clavo. Si vas a hablar de trata de personas,
a Estados Unidos, a la Casa Blanca, al Capitolio, y no tocas ni con el pétalo de una rosa los archivos Epstein, no, chinga tu madre, no, o sea, eres un Sí. pobre pendejo, eres un pinche hipócrita, eres un payaso. Sí, porque mientras Donald Trump ha hecho hasta lo imposible por cancelar, por ocultar todo esto en la que él es el principal implicado, todo el mundo ahora está preocupados por la trata de blancas. Ay, por Dios, cuánta hipocresía, ¿no? Cuánta hipocresía verdaderamente. Oigan, por cierto, el abogado del Mayo Zambada le dio una entrevista exclusiva a Milenio y confirma lo que dijimos ayer desde temprano. No va a pagar el Mayo Zambada 15,000 millones de dólares. No los tiene. No los tiene. El abogado Frank Pérez dice con todas sus letras, no, no va a pagar eso. Para que vean, la gente que nos está viendo y escuchando, que no estamos tan perdiditos. No hay 15,000 millones de dólares en las cuentas, ni en las propiedades incluso del Mayo Zambada para hacerle frente a esto que le ha impuesto la autoridad, la justicia de Estados Unidos. Y otra cosa, Pero ¿ya viste el dime, titular de Reforma? Que a ver, dice México, dice, pelearán México y Estados Unidos, fortuna del Mayo. Y dices, pero ¿de dónde? ¿De dónde se socan tanta jalada de verdad estos personajes? ¿Cuál ahí van a está, sí. pelear? ¿Y qué dicen? Pues Que ya están generando un pleito entre el gobierno de Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum en el Reforma. exacto, ¿Qué pelearán México y torciditos Estados están? ¿Qué exacto. torcidos están en el Reforma, perdón? Y la presidenta ayer, porque a mí de verdad es todo esto y precisamente fue el Milenio, Arturo Ángel, quien desde ayer estaba, sí, va a ser muy difícil, Estados Unidos se va a quedar con los 15,000 millones, y cuando le preguntan ayer a la presidenta dice, pues vamos a ver que eso lo vea la fiscalía, porque la presidenta sabe muy bien de qué se está hablando. No hay 15,000 millones, es muy complicado. Y por eso la presidenta dijo, pues, para empezar, nadie ha incautado 15,000 millones, que eso que lo vea la fiscalía y se acabó. Pero que el Reforma insista, pelearán México y Estados Unidos por fortuna del Mayo, santo cielo. Oigan, parece circo lo de Alarraqui, ¿no? Alarraqui, La Bastida Ochoa, Ulises Ruiz. Dices, no mames, están puro pinche dinosaurio. Y luego cuando no están ellos está el saco de pus y dices, cabrón. En fin, pero bueno, ¿qué otra cosa traía? Ah, oye Paco, voy a hacer una crítica y espero que el gobernador de Michoacán no se me vaya a enojar. Y si se enoja, lo digo honestamente. Y ojalá que también la autoridad meta en cintura a todo mundo, así sean gobernadores, gobernadoras, sean los que sean. Flaco favor le hace a un proceso que creo que va a ser muy cerrado en Michoacán. Una declaración como esta de Alfredo Ramírez Bedoya. Hace unos días lo traía en agenda y lo saco hoy porque hay una campaña para seguir posicionando a Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, como fuerte candidata en Michoacán. Esto es lo que dijo hace unos días en un evento Alfredo Ramírez Bedoya. Ahí, ¿qué falta ahí? ¿Qué falta en Palacio de Gobierno? ¡Una mujer! Es tiempo de mujeres, porque ahí en el Salón Gobernadores hay puro vato, puro hombre, ni una mujer. No sé de cuándo sean estas declaraciones. Ojalá que me tape la boca y que diga, oye, cabrón, esta es una campaña que me están haciendo en contra, lo que sea.
y yo me disculparé. Pero si es reciente esta declaración de Alfredo Ramírez Bedoya, yo creo que el gobernador no debería ni de mencionar el proceso electoral, porque cualquier declaración del gobernante ya se puede considerar como pues una cargada de dados. No lo entiendo de otra manera. No hay necesidad de esas cosas. Pero bueno, mi querido Paco, van quedando cosas ahí en el tintero. Sírvase, maestro, sírvase, por favor. Rapidísimo, rapidísimo, porque voy a ir a otra cosa, pero Alfredo Ramírez Bedoya es claro y es que es enemigo del senador Raúl Morón Orozco. No lo quiere, no es nuevo, tampoco podemos taparlo con el sol con un dedo. Ramírez Bedoya es enemigo declarado de Raúl Morón Orozco y va a hacer todo lo posible porque el senador no sea candidato de Morena. No es nuevo y es gravísimo porque esta es una tarea que le corresponde a la presidenta de Morena, a María Ariadna Montiel Reyes, le corresponde controlar esto, las disputas previas internas para evitar problemas de división en el próximo proceso electoral, que está en eso, Ramírez Bedoya. Eso hay que decirlo, ¿sí? Va Alfredo Ramírez Bedoya, va a hacer lo que pueda para intervenir en el proceso electoral de Michoacán, para evitar que Raúl Morón Orozco sea candidato. Bueno, no hay una relación distante, no existe relación. No hay divorcio porque nunca estuvieron casados. Son enemigos políticos. Y Alfredo Ramírez Bedoya, en cuestiones políticas, es un hombre muy rencoroso que llegó a la gubernatura de Michoacán porque el INE lo favoreció, porque el INE bajó, lo recuerdan, hace casi 6 años, bajó a Raúl Morón Orozco por un gasto ahí pendejo, una decisión política del INE, hay que decirlo. Entonces, pues Alfredo Ramírez Bedoya es un hombre rencoroso, virulento, y va a hacer lo que sea por bajar a Raúl Morón Orozco. Entonces, a mí no me extraña, y debemos decirlo abiertamente. Pero segundo, fíjense, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, fue capturado el 9 de junio de 1993 en Guatemala. El 10 de junio, al otro día, las autoridades guatemaltecas lo entregaron a las autoridades mexicanas en el puente internacional sobre el río Suchiate. Y después de ahí lo trasladaron en un vuelo a la Ciudad de México y ya a bordo del avión que lo trasladaba de Chiapas al Estado de México, porque lo iban a internar en Almoloya de Juárez, el Chapo Guzmán le declaró al general Guillermo Álvarez Nájara que el gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apel, brindaba protección a los hermanos Arellano Félix. La acusación del Chapo Guzmán no era cuestión menor. Había evidencias suficientes de que la familia de Ernesto Rufo Apel estaba vinculada con el visto bueno del gobernador de Baja California a los hermanos Arellano Félix. No es un cuento. Lo hizo, se lo dijo a un general, le dio las coordenadas de la familia de el Chapo, al general le dio las coordenadas de la familia de Ernesto Rufo Apel. ¿Sí? No es nuevo, y desde 93, por lo menos cuando todavía era gobernador, había acusaciones contra la familia de Ernesto Rufo Apel. Así que hay que entenderlo en todo ese contexto, que no es porque que digamos hoy, no, es que el tipo fue acusado ahora. No, hombre, ya había desde entonces evidencias de que Rufo Apel
era un personaje ligado al cártel de Sinaloa. Y luego, en octubre de 2017, Jorge Fernández Menéndez vinculó a Rufo Appel a los grupos del crimen organizado. No lo dijimos nosotros tres, 2017. Hace 9 años, Jorge Fernández Menéndez, un hombre que sirve a la derecha, lo vinculó y es el 5 de octubre, Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente mexicano que militó en las filas del PAN, publicó un tuit que decía: Rufo expresa muy bien el nivel intelectual, la estatura moral, la altura del debate y la tolerancia democrática de lo que queda del PAN. Rufo escribió Felipe Calderón Hinojosa, no Jaime Hernández, no Vicente Serrano, no Francisco Cruz. Rufo dilapidó esa gubernatura. Él y específicamente su hermano Claudio, del que hablaba el Chapo Guzmán, entregaron Baja California a los hermanos Arellano Félix. Ahí tienen esa defensa de la democracia. Este es el hombre que están defendiendo ahora, acusado por Felipe Calderón Hinojosa, por Jorge Fernández Menéndez, por Joaquín el Chapo Guzmán, ya les dije el nombre del general para que no haya ninguna duda. Así que eso es lo que están defendiendo, el crimen organizado. Por si hay alguna duda, ¿quién es el crimen organizado? Y Ernesto Rufo Appel es un delincuente desde que era gobernador del estado, pero por los arreglos con Salinas de Gortari nunca lo tocaron. Por los arreglos de Cedillo con Bill Clinton, que era el presidente de Estados Unidos, tampoco lo tocaron. Y luego llega Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República. Ernesto Rufo Appel tuvo una patente de corso para delinquir en Baja California. Y luego llega Felipe Calderón, que pudo haberlo metido a la cárcel, pero tampoco lo hizo porque estaban montados en el fraude de Felipe Calderón Hinojosa. Así que se les habría caído todo el teatro, Vicente y Jaime. Hay que hablar de lo que pasa en Michoacán, pero hay que hablar de esos casos que ellos tratan de ocultar o intentan echarles tierra señalando, diciendo que Rufo es un perseguido político, Vicente y Jaime. Sí, fíjate que a pesar de la tragedia, ahora vamos a Estados Unidos y de lo que quiera el maestro Jaime, nada más no quiero que se me quede en el tintero. En medio de una tragedia hay una buena noticia. Un juez ha frenado la deportación de testigo en la muerte de don Lorenzo, el mexicano que fue abatido por elementos de ICE en Houston. Un juez federal, y leo de la prensa asociada, un juez federal prohibió la deportación de una persona que presenció el incidente en el que un agente federal de inmigración abatió a disparos a un trabajador mexicano durante una parada de tránsito en Houston. José Trinidad Rojas Pliego era uno de los 3 pasajeros en la vagoneta que conducía don Lorenzo Araujo Salgado cuando un agente del ICE le disparó al conductor el pasado 7 de julio mientras se dirigían al trabajo en una obra de construcción. La muerte de don Lorenzo Araujo ha desatado protestas y llamados a una investigación independiente. La siguiente semana, un agente federal de inmigración en Maine abatió a disparos a un hermano colombiano, mientras que un mexicano murió atropellado en Florida cuando intentaba escapar de agentes federales. Rojas Pliego, José Trinidad Rojas Pliego, debe permanecer detenido en el Distrito Sur de Texas en lo que se resuelve su petición de habeas corpus, escribió el juez de distrito Keith Ellison en una orden el pasado lunes. Según los registros judiciales, el testigo, y es importante, según registros judiciales, el testigo asegura su detención bajo custodia de ICE es inconstitucional. El Departamento de Seguridad Nacional que supervisa al ICE indicó que la agencia acatará la orden judicial. Rojas Pliego había ingresado a Estados Unidos hace varias décadas y no tenía estatus legal, según su hijastra Griselda Silva. Rojas Pliego y los otros 2 pasajeros, quienes también se encuentran actualmente bajo custodia de ICE, han cuestionado la versión del Departamento de Seguridad Nacional sobre el incidente, según sus abogados.
La dependencia ha afirmado que Araujo intentó atropellar a un agente de ICE. Un fiscal federal en Texas ha señalado que los agentes federales buscaban a 2 hermanos guatemaltecos que estaban sujetos a deportación y que conducían un vehículo similar al de don Lorenzo Araujo. Un señor de 52 años, padre de 3 hijos y que había vivido ya en Estados Unidos por más de 35 años y estaba cerca de obtener su estatus legal. Menciono este caso, Jaime, porque rápido circuló que las autoridades buscaban hacer una deportación express de los detenidos y testigos del tiroteo o de la ejecución, como lo quieran llamar. Y luego surgió esto de que le habían encontrado droga. Cosas extrañas que empiezan a surgir, que buscarían tapar lo que hicieron los agentes de ICE, que llevaban droga en la camioneta, lo que no se ha confirmado. Y por eso es relevante. Y es relevante en momentos en que se demuestra que un inmigrante trabajador, 35 años viviendo en Estados Unidos, estaba a punto de conseguir una regularización de su situación. Y tenemos el caso del Bolsonaro del hijo de Jair Bolsonaro, que en menos de un año ya le dieron la residencia permanente. O sea, sí se puede. Si quieren los gobernantes en Estados Unidos resolver el tema de la inmigración indocumentada, sí pueden, pero no quieren. Nada más por no dejar, mi querido Jaime. Los de ICE quisieron hacerle una Anabel Hernández, porque ya sabes que Anabel Hernández es experta en, en desaparecer testigos o la suerte la acompaña, porque ha habido testigos que los matan y luego resulta ser que esos testigos que mataron eran los que le soltaron la sopa a Anabel Hernández. Hicieron una Anabel Hernández los de ICE, querían desaparecer a los testigos, porque ellos, claro, ellos fueron testigos de todo, de primera mano, y vieron cómo sin provocación alguna le habían disparado. Así es que estaba en el interés de ICE deportarlo, expulsarlo, pero qué bueno que este juez actuó rápidamente. Esto ha de haber sido obra del abogado, del defendido. Así es que qué buena noticia, para que ICE no se salga una vez más con otra. Oye, y otra cosa que se ha quedado en el tintero, no sé si ya hablaron de ello, es que ayer un juez en el Reino Unido acusó a Ricardo Salinas Pliego de espionaje, porque ya ves que dice Salinas Pliego que le estafaron $400 millones. Pues resulta ser que Ricardo Salinas contrató a una empresa de espionaje para grabar a la gente que supuestamente lo había estafado. Y entonces el juez británico ha dicho, no, esto es un abuso del procedimiento, eso no se puede hacer, señor Salinas Pliego, es usted un espía, ¿no? Así es que qué bueno que le han dado este revés judicial. Yo creo que Ricardo Salinas Pliego creyó que estaba en México y que podía actuar como se le pegara la gana. Así es que le ha dado revés un juez por una grabación secreta, ilegal, de la empresa Black Cube que había contratado Ricardo Salinas Pliego. No, es importante porque además, mira, súmale, Jaime, ya no solamente es deudor fiscal, ya no solamente es un tramposo, ahora me lo ponen de espía. Pues con razón anda bien alebrestado la perrita de Trump, mi querido Jaime. Sí, le Está encanta, le cabrón. encanta. Un nuevo revés contra la perrita de Trump en el Reino Unido por andar de espía. No. ¿Creyó que el camuflaje de perrita le iba a funcionar? Pues no. Oye, y en Atypical TV alucinan a López Obrador. Alucinan. Fíjate que me acaban de encontrar Marvel y Ceci, esto que sale de estas mesas del infierno de Alarraqui. Yo la verdad, a mí ya no sé si deba siquiera de darle vuelo a esto, pero solamente para exhibirlos.
Le tienen un pavor a López Obrador, no vaya a regresar de su retiro. Escuche, por favor, escuche. Ahora sí es en serio porque ya se comieron al Poder Judicial, ya no hay división de poderes, no hay contrapesos de los órganos constitucionales autónomos, no hay pacto federal, cabrón, se están chingando. A ver, el si dinero. tienen mayoría calificada en el periodo 2027-2030, van a hacer Ya, todo para que casi Daniel Ortega, ¿no? Es decir, para que no pueda haber una competencia real en el 2030. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso si es necesario y si este país sigue en esta debacle, para que regrese el señor llamado Andrés Manuel López Obrador. Cambias la Constitución en 2 segundos y en el 30 está de regreso. Como ya lo hicieron. Sí. Y como está haciendo en América Latina hoy, ¿qué está pasando? Ya ni siquiera es un tema de izquierdas y derechas, porque esta no es izquierda, esta que nos gobierna no es izquierda. Es de autoritarismo, de concentración de poder. Entonces están los polos peleando por el poder. Ay, tenemos que entender que hoy, para mí no es PRI, PAN, etcétera, es México. Y para México tenemos que construir. El gobierno nos está haciendo creer que la lucha es ideológica y no es ideológica. Es de rescate del país. Madre. No, y luego todavía me pone Marvel la musiquita, Marvel. No seas mala, Marvel. Oye, a ver. Ahí viene López Obrador de regreso para el 2003. Pero a ver, no nos confundamos. Es el saco de pus, el Chayito Robles. ¿Y qué dijo hace unos días Felipe Calderón en Madrid, en un foro de la derecha? Pues precisamente esto, que México va por camino a Venezuela, que como ya le metieron mano al Poder Judicial, esto va camino a Venezuela. Y son unos hipócritas porque dicen, ahí viene López Obrador, si así lo decide el señor, en 2030. Y a Bukele no lo van a criticar. Ahí sí hay un tufo a dictadura. Lo de Nicaragua es indefendible, ¿no? Pero los extremos se juntan. Nicaragua, El Salvador. Bueno, en fin, mi querido Paco, voy contigo. 20 años escuchando eso. 2006 empezó, vamos a ser como Cuba, vamos a ser como Venezuela. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba aquel propagandista español? Antonio Solá Reche. 20 años no han cambiado. No debe extrañarles por qué la gente no vota por ellos. Llevan 20 años con ese discurso. Andrés Manuel es un peligro para México. México va a ser como Venezuela. O sea, 20 años, no se encasan. Y ya les ganó Andrés Manuel López Obrador, ya les ganó Claudia Sheinbaum Pardo, les va a volver a ganar Morena. ¿Por qué? Porque no salen de eso, Vicente. Son como... Ahora ya no existen, pero ¿se acuerdan ustedes? Bueno, Jaime, no sé tú, Vicente, pero Jaime por lo menos, sí es de esos acetatos que yo no conocí, pero me platican que antes de que hubiera esta música que escuchamos nosotros ahora en las redes, había acetatos. Y el acetato se rayaba y tocaba la misma frase, ni siquiera la misma canción, la misma frase. Giraba el acetato y acetato hasta que movías la aguja de ese aparato que tocaba los discos de acetato. 20 años tenemos con eso. Ya evolucionó ese acetato y estos siguen con lo mismo, Vicente y Jaime, pero déjenme nada más porque tú lo mencionaste, Vicente, de la propuesta de Trump para llevar a Infantino a la Organización de Naciones Unidas. El viejo conocido de nuestro, Eduardo Feynman, el de Javier Negre de Argentina, dice que la selección de su país perdió el mundial sin presentar una sola prueba, ni que ningún jugador se haya quejado, porque hubo intervención del FBI para detener al presidente de la Asociación de Fútbol Argentina, Claudio Chiquitapia, que los agentes del FBI estaban en el estadio en el MetLife de Nueva York, y que esa presencia de los agentes del FBI inhibió a los jugadores de Argentina antes del
del partido y que incluso a Lionel Messi pidió tranquilidad porque a pesar de que los agentes del FBI estaban ahí, así que bueno, pues tienen ahí todas estas narrativas de invención y estos viejos cuentos pues de esos comunicadores que tenemos, Jaime y Vicente. Pues Feynman, hijo de la chingada. Nomás falta que diga que Milei es buen presidente, ¿no? Que es lo mejor que le pudo haber pasado a Argentina para que esté completo su Es su vocero, Vicente, es su vocero. Feynman, por mucho tiempo, yo así conocí a Eduardo Feynman, así lo empecé a seguir cuando estaba la campaña de Javier Milei. Eduardo Feynman era su consentido, su hombre de confianza, le daba las entrevistas que quisiera, sí, lo tenía muy apapachado. Así conocí a Eduardo Feynman, Vicente, como el hombre de Javier Milei. Acabo de darme cuenta que a la Marvel le gusta mucho ese clip de Milei ahí bailando como payaso en un evento del CPAC de Trump. Oye, Marvel, ¿no tendrás lo que dijo precisamente Feynman? Que el mismo que anduvo moviendo, que a los seleccionados de Ecuador los había amenazado el narco para que se dejaran ganar en el partido contra México. Ahora dice que Argentina fue bajo presión y por eso no jugaron ni madres frente a España. ¿Tienes por ahí el audio, Marvel? A ver si lo tiene Ceci. Creo que debe de tenerlo Ceci en sus archivos. A ver si lo encontramos. Pero bueno, ya que lo puso también Paco sobre la mesa, mi querido Jaime, qué pinche locura la de Trump. Gianni Infantino para la ONU. No mames. Ya, no se la jalen tanto, que se la van a arrancar. Mi querido Jaime, ¿qué es esto? En mi pueblo dicen, no jalen tanto porque se van a llevar al burro. Ay, Paquito. luego dice que estos desfiguros tuyos son culpa mía. No, pero ¿sabes? Y de Jaime. Oye, Jaime, ahí está Feynman. Espérame, a ver, échale. ¿Qué fue lo que también molestó a los jugadores? Había todo un rum que se hizo trascender a través de las redes, que el FBI estaba en el estadio para detener a Chiqui Tapia. Y eso se comentó dentro del vestuario. Y que iba a haber un revuelo brutal porque el FBI iba a entrar al vestuario. Poné de vuelta el video. Con lo que yo te conté, ahora creo que hay otro sentido, me parece. Ponelo de vuelta. Tranquilidad, olvidémonos de todo. No lo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale. Nada más por no dejar. Estemos tranquilos, tranquilidad, pensemos. Ya escucharon a Feynman decir lo del FBI. Bueno, pues después salió al otro día Feynman a decir, porque esto es de lunes, ¿no? El martes, o ¿cuándo fue? Sí, el martes salió ayer. Nunca dije que el FBI iba al vestidor a buscar a Chiqui Tapia. No mames. No sé. Bueno, perdón, mi querido Jaime, voy contigo. Es que, fíjate, en esta mañana, de todo lo que hemos hablado, la pregunta es, ¿y quién se quedó con el burro? Pues todos se quedaron con el burro, de tanto jalárselo. Porque empezamos, fíjate, empiezas con Pedro Ferriz de Con, que, pero se les tiró al burro pobre, diciendo que a la presidenta la habían llamado en una parte y que estaba ahí
El responsable de la CIA, ¿tú crees que el máximo responsable de la CIA va a estar cara a cara con la presidenta para advertirle sobre las peticiones de Rocha Moya? Ah, no, pero dice el señor Ferriz de Con que sus fuentes en Washington le dijeron eso. Para empezar, en un hipotético escenario, si fuera cierto, no es la cabeza de la CIA quien tendría que acudir, es Marco Rubio y el jefe del Departamento de Justicia, no el jefe de la CIA, para empezar, ¿no? Pero aquí te das cuenta de las patrañas que se lanzan. Es increíble ya, porque claro, se la pasan disputándose al burro, pero en un contexto donde hoy es más creíble una mentira que una verdad. Y luego tienes el tema de este diálogo de besugos entre el Saco de Pus y la Chayito, diciendo, no, que sí, que se han aprovechado y que quién sabe qué, y que aquí no es un debate ideológico, quién sabe qué, pero ahí viene López Obrador para el 2030. Ándale, ¿no? Y son los mismos que, porque estas son criaturas del pacto de concertación que benefició a Ernesto Rufo cuando el PRI tuvo una sobremayoría, cuando el PRI perdió la mayoría calificada y precisamente por eso tuvo que pactar con el PAN. O sea, tienen la memoria tan flaca y son de verdad unas criaturas que vienen desde el salinismo y quieren darnos la vuelta. De verdad, no, es impresionante. Y ahora este Feynman con esta jalada, ya nada más falta que dijeran, no, sí, todos quedaron de acuerdo en que iban a perder y les dijeron, bueno, ok, vamos a perder a condición, y es la condición para que gane España, y dicen que Messi en ese vestuario dijo, no mames, pero como no sean pelotudos, bueno, ¿qué quieres? Bueno, por lo menos concédanos que los fuegos artificiales sean albicelestes a la final. Ah, bueno, concedido. Oye, ¿viste eso? Sí. Pero no estaban preparados para que ganara Argentina, ¿eh? No. Es que, oye, eso confirmaría lo que hemos dicho muchos. Sí. Porque estaba preparado. Uno se imaginaría que si gana España iba a salir como, no sé, humito rojo o qué sé yo, pero azulito. No, sí. No. Oye, ¿quieres enojarte un rato? ¿Quieres que te haga así el hígado? ¿Quieres que escupa el atolito el maestro Paco Cruz? Ahí va nuevamente el Feynman mexicano. Ya no sé si es el Feynman mexicano o Feynman es el Ferriz argentino. Pero escuchen esta jalada. Yo creo que terminó en el hospital con la jalada Pedro Ferriz de Con. A ver, échenla, muchachas. Me disculpo por mi video del pasado sábado en el que no les podía decir todo lo que estaba pasando en Nueva York, luego de que tuve mensajes de mis fuentes informativas en Washington. Resulta que esa noche, la noche del sábado, la presidenta de México llegó al Hotel Kimpton, está exactamente pegado al Central Park en Nueva York, y esto fue como a las 11 de la noche. Incluso ahí había un grupo de personas, todas estas movidas por el Consulado de México en Nueva York, para darle una bienvenida a la señora Claudia Sheinbaum. Incluso en la propia reunión en la que fueron a vitorearla, una de las que estaban gritando más fuertemente el apoyo a Claudia Sheinbaum fue al final tomada por el ICE y llevada justamente porque estaba de manera ilegal en los Estados Unidos. Pero es otra cosa. Aquí lo que les quiero decir es lo que me dijo mi fuente y que realmente sucedió. Llega al Kimpton, llega a las 11 de la noche y antes de llegar a su habitación fue llamada al Business Center de ese mismo hotel, que es un pequeño espacio, y ahí estaba siendo esperada por un alto funcionario de la CIA y otro del FBI, cuyos nombres no puedo revelar. Pero le dieron a Claudia un resumen de los agravios que tienen las agencias de investigación de los Estados Unidos sobre los delincuentes narcopolíticos que están siendo observados por el Distrito Este y Sur de Nueva York en 2 juzgados
en los que luego de ciertos alegatos y revelaciones de algunos personajes como el Mayo Zambada, dieron a conocer y acabaron con Rocha Moya, con Enrique Insunza y con todo otro grupo de personas que fueron indiciadas, indictment. Y le dijeron a la señora Sheinbaum, nuestra petición, que es más bien una exigencia, es que entregue usted a estos personajes. Y le queremos recordar, señora Presidente, que el próximo lunes, o sea hoy, empiezan con Jameson Greer las negociaciones del TEMEC con México. Bueno, ya me esperamos estaba su colaboración. Está como para cualquier pesadilla, ¿no? Se le aparecieron los de la CIA a Claudia Sheinbaum. Está como la jalada esta, y debo de decir toda la solidaridad con Pablo Iglesias del canal Red, que fue mencionado en el reporte del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en este documento contra el comunismo del siglo XXI. No, pues con razón genera tanta lana Canal Red de Pablo Iglesias, pues está tan chinguetas. Nosotros somos unos pobres, con mucho respeto, con pobres diablos en comparación a Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno español, que ahora también está precisamente mencionado en estos reportes del comunismo del siglo XXI, ahora por lo de la cumbre de hace unos días acá en Estados Unidos, convocada por Marco Rubio. Mi querido Paco, te veo muy triste, ya te hice enojar, ¿verdad? Escupiste el atole por culpa de Perro Ferriz de Con. Estaba haciendo un recuento, no sé entre quién escoger, fíjate, tenemos a Pedro Ferriz, a Raimundo Rivapalacio, a Elena Chávez, a Anabel Hernández, a Carlos Loret de Mola. ¿Cómo le hacen para tener fuentes adentro del FBI, de Los Pinos, de Palacio Nacional? ¿Cómo le hacen, Jaime? Tú estuviste en Washington mucho tiempo. ¿De dónde sacó Pedro Ferriz de Con o sus fuentes ahí en Nueva York, que no puede mencionar? Yo creo que está muy enojada Anabel. ¿Por qué le pasaron la exclusiva a Ferriz y no a ella? La pregunta es para Jaime, que conoció a Pedro Ferriz Santa Cruz. Jaime, ¿tendría capacidad Pedro Ferriz de Con de comunicarse con Pedro Ferriz Santa Cruz para que le pase esa información? No, mira, yo lo que creo es que a partir de ahora deberíamos de instituir el premio del burro. ¿Quién se llevó el burro? Hoy se lo llevó Pedro Ferriz de Con, así, sin lugar a dudas. Cada mañana tendríamos que reconocer quién se jaló, quién le jaló al burro y quién se ganó al burro. No, yo tengo otros datos, yo tengo otros datos de qué es lo que ocurrió realmente esa noche, y mi fuente sí que es directa, y esto es muy en serio. Miren, mi fuente es tan directa que les voy a decir quién es. Yo no voy a andar con jaladas, yo voy a decir quién es mi fuente. Mi fuente es la presidenta. Directamente ella me comentó, porque ustedes sabían que yo estuve en Nueva York. Entonces, a mí lo que me comenta la presidenta es que ella efectivamente... ¿Pero te lo comentó en el avión? ¿O ya te lo comentó cuando llegaron acá? En el avión. ¿Dónde? ¿Cómo te lo comentó? En el avión me llamó en una parte y me dice, oye, te quiero comentar algo. Entonces, pero fíjate, fue hacia el oído para que no escuchara a nadie, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que me comenta la presidenta ocurrió así. Ella iba, ya iba, estaba muy cansada, era de madrugada, y entonces escuchó que alguien le dice, oye, pss, pss, oye, pss. Y entonces dice, ¿qué pedo, no? Y entonces vio a un hombre con sombrero. ¿Así dijo la presidenta? ¿Qué pedo? Sí. Así entonces dijo. Se enoja y me dice, vi a un hombre con sombrero y gabardina que me estaba haciendo pss, pss. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué? Señor presidente, soy
soy un agente de la CIA. Y entonces la presidenta dice, bueno, pues total, pues, ¿qué querrá, no? Total, la presidenta tan amable y tan sonriente, bueno, dígame usted, agente de la CIA, ¿qué es lo que quiere? Señora presidenta, ¿me puede firmar un autógrafo? Por favor, pero por favor que nadie se entere. Esa es la versión que me dio la presidenta y que después están trastocando, modificando el señor Pedro Ferriz de Con, quién sabe quién se chivó, a lo mejor alguien nos escuchó mal a la presidenta y a mí cuando íbamos de regreso a México. Eso fue lo que ocurrió realmente. De verdad. Jaime, yo creo que deberías de escribirte un libro, cabrón. Una facilidad. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Delia Fiallo? Sí. No, más. Yo creo que aún véndele libretos a Televisa, a La Rosa de Guadalupe, cabrón. Estás buenísimo. ¿Cómo ves, Paco? ¿Cómo ves con Jaimito? No, me gana Pedro Ferriz de Con. Yo estoy convencido de que Jaime tiene razón. Hay que instaurar, a lo mejor no diario, pero sí cada semana, los lunes o los viernes hay que instaurar quién se la jaló más al burro y quién se la llevó, quién se llevó al burro, porque la verdad es que eso es impresionante. Y el trofeo no van a hacer orejas, eso sí se lo puedo decir. Es que de veras es impresionante la forma de inventar. Uno, el Feynman tiene agentes del FBI como informantes. Pedro Ferriz de Con tiene fuentes innombrables. Y yo digo, ¿de qué se trata verdaderamente Raimundo Rivapalacio? Ese todos los días, ¿no, Jaime? Diario, pero además escribe novelas. Así que de veras que me impresiona. Y luego se enojan porque la presidenta dice que son periodistas de ficción, ¿no? O sea, se agüitan porque les dicen sus... Se agüitan cuando les dije, mira, no, yo estoy seguro que se agüitan más cuando Manuel Pedrero le pregunta a la presidenta, pero es que Raimundo Rivapalacio, y la presidenta lo interrumpe abiertamente y le dice, no, espérate, pero con 3 personas que leen a Rivapalacio, eso sí los agüita. Y a mí verdaderamente yo digo, me impresiona la forma de inventar. Yo me tardo meses para escribir algunas cuartillas, me tardo 2 años, llevo 2 años escribiendo un libro. Y estos en un día, bueno, ni siquiera un día, estoy seguro que en un rato se avientan un chorro igual que este cuento de Jaime. Es impresionante. Oye, dice Alfredo Yepis, le creo más a la versión de Jaime, mandó $5 de superchat. Claro. Ay. Ve que yo no estaba mal que se fue a gastar $60,000 en apuesta a Nueva York. Bueno, pero son bien invertidos. Si te habla al oído la presidenta para darte exclusivas, vale la pena, ¿no? Vale la pena. Ahí sí, para que vean. Con la presidenta mis chicharrones truenan. Oye, pero ya fuera de coto, aquí nos la pitorreamos. Creo que es lo que más les duele, que nos la pitorreemos de ellos. Pero, cabrón, esto está alucinante. En serio, ustedes les ha tocado vivir periodos gloriosos de la prensa mexicana. Ha habido maestros del periodismo, Buendía, el propio Julio Scherer, Vicente Leñero, etcétera. ¿Ustedes se imaginaron que íbamos a llegar que íbamos a terminar en este mierdero? La neta. O sea, yo creo que es alucinante para la audiencia estar escuchando diariamente que nosotros tenemos que estar desmintiendo. Y además no lo hacemos por deporte. Lo hacemos porque hay uno que otro despistado que se puede tragar estas de burro. Mis amigos, mis queridos maestros, ¿en serio ustedes se imaginaron que íbamos a llegar a este nivelito? No, la verdad, ni siquiera imaginé que algún día el PRI iba a perder la presidencia de la República. Y luego cuando ganó el PAN, bueno, que la verdad es que los panistas gobernaron con la camiseta del PRI. Y yo jamás me imaginé que vería llegar a la presidencia a un hombre como Andrés Manuel López Obrador y luego
jamás imaginé que una mujer iba a gobernar este país y que todo esto iba a enloquecer a esos periodistas que eran dueños de la verdad, Jaime. Así es, así es. No, yo nunca me imaginé, de verdad, ver estos desfiguros de las glorias nacionales del periodismo, todos ellos casi, Raimundo Riva Palacio, ganador de premios nacionales de periodismo, que le cabildeaba a su mami con el secretario de Gobernación. Yo nunca vi que, ahora fíjate, vamos a tener aquí un problema porque se va a poner intensa la disputa por el pellejo del burro, porque imagínense, imagínense a Raimundo Riva Palacio. Yo ya veo en su oficina, en su despacho, así colgada de las paredes, varias colecciones de la piel del burro ahí colgados. Es porque, Dios mío, ese de tiro por vuelta, entre Alarraqui, entre Raimundo Riva Palacio, entre Salvador García Soto, Carlos Loret de Mola, no, va a estar reñidísimo, compañeros. Maru Campos, ¿a dónde la dejas? Exacto. Oigan, una pregunta. Esta fotografía que encontró Ceci, ¿es verdadera o es inteligencia artificial de los fuegos artificiales en la final luego de que ganara España? ¿Es fidedigna? ¿Es real esta fotografía? Yo la verdad, yo pensé que me estaba bromeando Ceci. En serio, yo pensé que me estaba bromeando Ceci. ¿Es real esta fotografía? Sí, ¿Qué es sabemos, real. Jaime? Es real. Por eso las sospechas, ya te parece que tenían todo preparado para que el albiceleste se declarara campeona y ¡cuas! Que de repente gana España, ¿no? Todo estaba en el script del señor Infantino y de Messi, y es impresionante, de verdad, cómo, porque se acuerdan que le anularon un gol a España, que era legal, y todo estaba encaminado a concederle Oye, sí. ¿Y tendrá la mano de Netanyahu todo esto? Yo digo, también a veces me cuesta trabajo decir, es el diablo Netanyahu, ¿no? Es el demonio que en todo lo... Pero se reunió con Milei, estuvo mandando porras a Argentina, Netanyahu. Milei dice que es orgullosamente el presidente más sionista del mundo. Y luego te vas dando cuenta de todo eso. Y ya el colmo es, Jaime, que Trump, de acuerdo al New York Post, quiera a Infantino como secretario general de la ONU. O sea, si estamos hablando de las del burro acá en casa, en Estados Unidos están pues también muy loquitos, ¿no? O sea, ¿cómo que Infantino, el de la FIFA, como secretario general de la ONU? ¿O será una burla de Donald Trump por lo poco que respeta a la ONU, No, Jaimito? es que el cielo es el límite en el caso de la administración Trump, porque así como propuso a Infantino para ser secretario general de la ONU, ayer Pete Hegseth, el secretario de Guerra, Dios mío, fue un espectáculo bochornoso, porque ayer los demócratas sobre todo le decían a Pete, porque ayer fue Pete Hegseth a reclamar $1,5 billion, es decir, en inglés, $1 trillion en la mitad de $1 trillón, o sea, $1,5 billion, el doble del presupuesto que actualmente tiene Estados Unidos para defensa. Y entonces los demócratas le decían a Pete Hegseth, a ver, no entendemos, ustedes hace 4 meses el presidente Trump dijo que ya habían ganado a Irán, que lo habían vapuleado, que habían destruido su fuerza naval, su fuerza aérea, todo. Y ahora nos piden el doble del presupuesto militar porque dicen que todavía tienen muchas cosas que hacer en Irán. Y de verdad, Pete Hegseth no sabía ni cómo explicar y acusaba a los demócratas de estar utilizando esa acusación con fines electorales, pero es que realmente Estados Unidos ha caído en picada, ya no tiene credibilidad. Y en ese contexto tienes que Pete Hegseth y Trump
piden 1,5 billones, un nivel sin precedentes para el armamento de Estados Unidos, y tienen esta ocurrencia de designar a Infantino como secretario general de la ONU. ¿Te imaginas a Infantino como secretario general de la ONU? No, 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 de verdad, pero sí es el personaje más rastrero que yo he conocido al frente de la FIFA. Imagínate como, no es que haya habido mejores secretarios generales de Por la eso ONU, ¿no? mismo, Jaime, por eso mismo, imponerlo porque es un rastrero con Trump, ¿no? Exactamente, pero yo evidentemente no creo que lo vaya a conseguir Donald Trump, por mucho que lo respalde y lo estime, porque además Donald Trump no anda muy bien, no anda muy bien, está perdiendo la guerra en Ucrania, está perdiendo la guerra frente a Irán, ya no saben por dónde salir porque les va a alcanzar. El pasado los va a alcanzar en noviembre próximo cuando pierdan las 2 cámaras, y entonces sí, Donald Trump va a echar mano de todo tipo de argucias para tratar de evitar que lo lleven a juicio político los demócratas. Estoy revisando. Ayer, Greg Abbott, el gobernador racista de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó una orden ejecutiva para que sus agencias, las agencias del Estado, eviten el turismo, ¿cómo le llaman? Pues no es ni turismo médico, es para que evitar que vayan a Texas a tener hijos extranjeros, extranjeras. Y fíjate, esto es muy racista, porque si una inmigrante indocumentada busca dar a luz en un hospital de Texas, ¿le van a prohibir dar a luz? Es lo que entiendo, ¿no? Que no nazca su hijo en un hospital. Pues por ahí va la cosa. Por si algunos tenían duda de que esta campaña de personajes como Greg Abbott, el gobernador racista republicano de Texas, tenía algo directo de racismo, pues aquí está. Esto es racismo puro. Pero bueno, de las cosas que estoy revisando antes de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a confirmarnos de la versión que le dio al oído, así en secreto, a Jaime Hernández en el avión presidencial. Nótese mi sarcasmo, porque ni avión presidencial hay, para acabar pronto. Era un avión de las Fuerzas Armadas. Y otra nota de inmigración, con temas de inmigración, atención para nuestros hermanos inmigrantes allá en Estados Unidos. El Quinto Circuito ha emitido una orden que sienta un precedente triste, ¿no? Deja claro que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho constitucional a estar libremente por los Estados Unidos durante sus procedimientos de remoción, lo que cierra más la pinza para que los inmigrantes indocumentados sean llevados a centros de detención. Centros de detención que se han convertido en cárceles del infierno y de la muerte para muchos de nuestros hermanos. Bueno, a la 1 de la tarde, no apto para cínicos, mi querido Jaimito, antes de que nos gane la presidenta, y a las 5 La en gobernadora las Delfina videocharlas Gómez. cruzadas. Siéntense, Ya llegó.